Ideas de a peso. ¿Qué tal? Esta es una emisión de Ideas de a peso. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones sobre el Poder. Soy Diego. Y yo soy Dano. Estamos listos para sumergirnos en un debate profundo sobre el concepto del poder y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este contenido es emitido con fines educativos ni informativos. Simplemente somos Ideas de a peso. En los episodios anteriores hemos debatido qué es el poder desde puntos de vista distintos. En esta ocasión abordaremos un tema más oscuro, la Inquisición. ¿Cómo se relaciona con el poder? La Inquisición ejemplifica la frase: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, mostrando cómo el poder institucionalizado puede ser utilizado para perseguir y castigar a los que se desvían de las normas establecidas. Volvamos atrás en el tiempo y exploremos la perspectiva de los hindús. Aunque no tenemos textos escritos de ellos, parece que valoraban la armonía y el equilibrio en la sociedad, distribuyendo el poder entre diferentes clases y castas. Sí, y esto sugiere una apreciación por la cooperación y la interdependencia en lugar de la dominación y el control. Y ahora, desde la psicología, ¿qué nos enseña Freud sobre el poder? Freud escribió: la pulsión de dominio, que es una característica primaria del hombre, ha encontrado en la sociedad humana su principal instrumento de satisfacción, destacando la naturaleza intrínseca del deseo de poder en la psique humana. Y por supuesto, no podemos olvidar al legendario Sócrates. ¿Cómo definía el poder? Sócrates afirmaba: el verdadero poder reside en la sabiduría y el conocimiento de uno mismo, sugiriendo que el autodominio y la reflexión son fundamentales para ejercer el poder de manera justa y humilde. Fascinante. Hemos explorado el poder desde tantas perspectivas diferentes. De acuerdo, ya tenemos mucho tema para platicar en esta última tercera emisión de qué es el poder de Ideas de a peso. Es muy triste y muy oscuro el tiempo de la Inquisición, que mal llamada Santa Inquisición porque de santa no tuvo nada. Sí, claro. Entonces, pero es un ejemplo que es lo que dice Freud, ¿no? Algo que está relacionado con la psique humana. En este caso podemos ver que es un poder corrupto, un poder de destrucción, un poder llevado no con inteligencia sí, pero con un alto intelecto. ¿Por qué? ¿Cómo era utilizada la Inquisición? Era para obligar a las personas a cumplir las leyes de la iglesia, las leyes supuestamente eclesiásticas. Se castigaron a grandes científicos, a grandes personas, a grandes intelectuales, solo por caprichos humanos que les otorgaba poder, ¿ok? Solo porque creían que Dios les otorgaba el poder para realizar tales atrocidades, que es algo que para mí, seas creyente del Dios que seas creyente, en ningún momento te dice causa atrocidades a la humanidad, porque si Dios nos creó o la fuerza cósmica nos creó, es por algo. Y somos tan perfectos como seres, como animales, como plantas en este universo. Somos seres perfectos cada quien en su entorno, como para nada más venir a destruir a nuestros compañeros de espacio, ¿no? Entonces, es un ejemplo, por eso lo quisimos poner en esta ocasión, en este episodio del poder, de cómo el poder puede corromper la mente humana y puede llevarte a hacer atrocidades. Así que, ten cuidado con tu capacidad intelectual. No dejes que tu capacidad intelectual corrompa tu alma. No dejes que tu capacidad mental te lleve a cometer atrocidades. Sí, totalmente de acuerdo. No puedes tener Claro, no puedes dañar a tu misma sociedad, no hablando de la Santa Inquisición en este caso, porque al final de cuentas yo creo que era más que nada un significado que le daba la religión para poder tener como un control sobre lo que es pues, el mundo, ¿no? O la población en ese momento. Sí era muy nombrado, ¿no? En este caso el poder de Dios, si lo quieres ver así, para poder tener como muchos beneficios. Pues sí, no podías tener como tal un beneficio si no eras tan religioso, en ese caso. Y sí se complica como en ese tipo de casos, ¿no? Las atrocidades que en este caso pues cometían, porque no tienes por qué hacer algo malo o dañar a tu prójimo. Y si hablan tanto de Dios, pues como porque tú tuvieras que dañar a tu prójimo, hacer
las cosas solo en nombre de Dios y por eso ya estabas como perdonado en este tipo de cosas, yo creo que no era tan... Pues no era la de ahí, ¿no? Tampoco teníamos como que tener ese tipo de acciones simplemente porque Dios dice. ¿Dónde estaba tu poder mental humano en este caso? Porque ¿de dónde sale, no? O sea, ¿cuál es tu poder que tanto tenías, no? O sea, no solo era Dios. Yo creo que eran muy pobres las excusas para ejercer el poder atroz. Y eso lo traigo para volver a mencionar la frase de Freud, ¿no? Donde dice que la pulsión del dominio, que es una característica primaria del hombre, ha encontrado en la sociedad humana su principal instrumento de satisfacción. Ok, yo creo que de alguna manera en los tiempos de la Inquisición, esa pulsión de dominio era utilizada ¿para qué? Para satisfacer las atrocidades. No quiero justificar los medios para justificar al final. ¿Por qué? Porque aunque Freud nos diga que es una característica humana, ¿ok? Una característica primaria humana, no significa que no podamos dominarla. Y así como tenemos la pulsión de dominio, creo que tendremos que empezar a aplicar el poder en nosotros mismos. Dominar esas bestialidades internas que tenemos. En otras palabras, dominar los monstruos que carcomen nuestra alma para poder ejercer un poder de forma sabia. Si nosotros no dominamos y no ejercemos principalmente ese poder en nosotros mismos, vamos a querer ejercerlo en los demás, pero de forma corrupta, de forma errónea, de forma incongruente con lo que nosotros mismos podemos lograr. Sí, totalmente. O sea, yo creo que en este caso ya es más como a beneficio propio lo que se ha tergiversado como poder, porque no podemos, o sea, porque la gente no puede tener como una satisfacción mental y a lo mejor como monetaria o muchos tipos de situaciones como para poder manejar un poder con responsabilidad total, ¿no? O sea, simplemente no hay una justificación total, simplemente yo creo que ahí ya tocamos un tema más, si nos vamos así como en política o en ese tipo de cosas, pues como más socialista, ¿no? Yo creo que ya debería de ser como un tipo de pensamiento totalmente distinto, pero en cuestión de atrocidades, ¿no? En la Santa Inquisición, como se mencionaba en este caso, pues eran casos como muy distintos, muy distintos que no se pueden hacer, ¿no? Ese sí, eran atrocidades al final de cuentas como tal lo dice, ¿no? Y en este caso, pues, cito de nuevo lo que decía Sócrates, el verdadero poder reside en la sabiduría y el conocimiento de uno mismo, surgiendo el autodominio y la reflexión. Son fundamentales para ejercer el poder de manera justa y humilde. Y claro, totalmente de acuerdo, o sea, no puedes tener un poder si no lo manejas de una manera justa y humilde, ¿no? Que ya casi nadie hace este tipo de situaciones, porque una vez que tienes el poder, pues como que te enferma, ¿no? Entonces no podemos verlo desde otro punto de vista, pero sí, no creo que sea la de ahí, ¿no? O que el poder te pueda corromper de una manera simple, como lo dijo Sócrates, en este caso como la afirma Sócrates, es tenerlo de una manera sabia y humilde, ¿no? Para poder tener un poder bien y de una manera justa, en este caso. Y volviendo en el tiempo y en lo que creemos que se podía conceptualizar como el poder en la cultura hindú, retomo la parte donde nosotros descubrimos de que el poder se distribuía en diferentes castas y clases. De alguna forma siempre hay jerarquías en las sociedades. Sin embargo, buscando la armonía social, yo creo que es ejercer el poder que tienes como director social, como dirigente, como líder, para que todo sea igual. Hay un dicho que se dice, es mejor ser un líder que ser un capataz. O ser un líder que tener el poder absoluto. ¿Por qué? Porque el líder dirige y enseña. Y el capataz nada más obliga. Muchas veces no enseña. Simplemente te obliga a cumplir tus tareas. Entonces, aquí pongo en contraparte, ¿no? Mencionando lo que se cree de la sociedad hindú. Y en contraparte a quién, a la Inquisición, podemos ver cómo de un lado, repartiendo el poder de forma más inteligente, o de forma inteligente, las sociedades pueden funcionar, ¿no? Y no quiero caer en un tema político de ser socialista o ser comunista o ser capitalista. O mejor dicho, quiero caer en el tema en repartir el poder sabiamente. Claro, como lo dices, o sea, un líder es totalmente el que enseña y
ejerce la presión como tal en el personal, en este caso cualquier tipo de personal. Y se ha perdido mucho esa parte de la enseñanza. Yo creo que la mayoría se adjudica o cree que ya todos lo saben, ¿no? O sea, si tú tienes o sea, ya hiciste las cosas, en este caso puede ser una carrera, cuando vas vas a pedir un trabajo de chofer, bueno, en este caso no puede ser, ¿no? Pero en una empresa, ya todos como que se adjudican y dicen, ok, ya lo tiene que saber, ¿no? Y es cuando no, ok, ¿de qué manera puede ser un buen líder, ¿no? ¿De qué manera puede ser una persona pensante y que utiliza su inteligencia de manera bien? Porque la mayoría de veces, o sea, he visto muchísimos casos en la cual te dicen, no, pues ya lo debes de saber y hazlo, ¿no? Y digo, ¿desde qué manera estás utilizando tu inteligencia para poder decir, ¿sabes qué? La voy a aplicar y voy a tomar la enseñanza, porque claramente yo no nací sabiendo, yo creo que nadie nace sabiendo, para poder tener una mejor respuesta de todo el personal que manejo, ¿no? En este caso, como líder. La mayoría quiere actuar como capataz, porque simplemente yo creo que ahí es lo que me refería con que están enfermos de poder, ¿no? O sea, ya nadie quiere tener como que, ay, no, ¿por qué le voy a enseñar si no soy maestro o no soy profesor? Entonces, en este caso, pues dices, qué feo que el poder te transforme de esa manera para que dejes de ser un líder simplemente, o en este caso jefe, que se utiliza mucho, para poder tener como simplemente un beneficio tuyo y que piensen que tu personal está trabajando, pero la mayoría de personas trabaja por miedo o por necesidad, más que porque en verdad le gusta estar en su trabajo o estar con ese tipo de líderes, ¿no? En este caso. Que también creo que ahí, o sea, no es que queramos poner culpables, pero sí es decisión propia, porque tú tienes el poder, aunque no lo creas, para cambiar de trabajo cuando tú gustes. Totalmente de acuerdo. Tú tienes el poder para elegir qué tipo de jefe quieres, porque si no estás de acuerdo con él no tienes por qué soportarlo. Y por eso, en eso de los jefes o de los patrones, quiero retomar la parte que mencionabas, donde el autodominio y la reflexión son fundamentales para ejercer el poder de manera justa y humilde, que creo que la última parte es la importante. Ejercer el poder de forma justa y humilde. ¿Dónde radica la humildad? Tú como líder, si eres un líder humilde, vas a tener a todos de tu lado. ¿Por qué? Porque el líder humilde enseña porque sabe que él no nació sabiendo. Porque él recuerda los momentos en los que él estaba en el proceso de aprendizaje. Y la humildad radica en no olvidar quién fuiste cuando ya eres. Por eso es importante lograr ejercer el poder de esa forma, justa y humildemente, porque si tú lo ejerces de forma justa, vas a recordar que en algún momento fuiste aprendiz. En algún momento fuiste al que le estaban regañando, al que le estaban enseñando, el que quería superarse. Y cuando tú lograste ser líder y recuerdas esos procesos y esos momentos, le enseñas a tu personal a lograr esas metas. Y al final del día mucha gente lo dice, no, porque ya van a haber muchos igual que yo, más competencia. Si tú sigues siendo humilde y justo, aunque crees grandes líderes, tú como líder generas grandes líderes. Hay una cita bíblica que decía, Dios es en Dios. En este caso claro, yo lo quiero decir, sí. líderes, qué buena cita, sinceramente. Líderes de un líder. Ahora, si tú los instruyes de forma correcta, justa y humilde, ejerciendo tu poder desde la humildad, te aseguro que esas mismas personas no te van a querer saltar en tu trabajo. ¿Por qué? Porque la persona te salta cuando te tiene envidia. Pero ¿quién le va a tener envidia al maestro? Nadie. La mayoría le tiene admiración. Y ahí es cuando se cumple la ley de que el alumno superó al maestro. Pero es complejo entenderlo, porque puedes creer, no, las personas sí te traicionan, la naturaleza humana es traicionar y estas situaciones. Pero yo estoy seguro y tengo fe en que las personas, cuando en verdad las instruyes, te respetan. La sociedad es la que te ha enseñado a decir que el que no tranza no avanza, ¿no? Utilizando una frase clásica, ¿no? Pero como dices tú, en este caso no, si tienes la humildad y la practicas la humildad con justicia, totalmente de acuerdo, o sea, no, ¿quién le tendría envidia a alguien que te está enseñando, que te está diciendo cómo ser un líder? Yo creo que la mayoría de personas, o sea, al menos que en verdad quieras hacer el mal totalmente,
pues le envidiarías a esa persona, ¿no? Pero si no, no tendrías por qué envidiarla si totalmente te está dando todo su conocimiento, todo su conocimiento, y además te está enseñando a cómo ser un líder y a cómo llegar a tener tú lo que él en ese momento tiene para poder llegar a, pues a ser, o sea, tan grande como él, ¿no? O sea, no puedes tenerle una envidia a alguien que es un ejemplo, ¿no? Porque alguien que es un ejemplo nunca se va a corromper y lo va a practicar tanto justamente como humildemente en este caso. Por eso creo que es importante la apreciación por la cooperación y la interdependencia antes de pensar en el dominio y el control. Porque con interdependencia y apreciación tú puedes darte cuenta de las capacidades de los que están contigo. Si tú aprecias las capacidades de cada uno de los que están en tu equipo, vas a lograr tener el mejor equipo. ¿Por qué? Porque mal llamado o bien llamado, dependiendo el momento, le sacas provecho a cada talento. Si tú te fijas en tu equipo y los aprecias, hablando desde un aprecio, o los aprecias hablando desde una observación, en ambos casos logras un triunfo. ¿Por qué? Porque si tú le das cariño a las personas, te van a regresar grandes obras de lo que tengan, porque se van a sentir importantes en la empresa. No es lo mismo darles poder solamente para hacerlos sentir importantes que darles cariño. Que más que eso, yo creo que es más importante darles respeto para que tengan respeto por ti. Por eso yo siempre he mencionado, no busques que las personas te quieran, busca que las personas te respeten. Y cuando te quieran, vas a tener todo ganado. Porque si te respeta la persona que te quiere, estás completamente triunfante. Pero si solamente te quiere y no te respeta, ahí hay un conflicto tanto para ella como para ti. Y si te respeta y no te quiere, con eso también la llevas de gane, porque al menos no te causa conflictos ni tú a ella ni ella a ti. Totalmente así tiene que ser. Y yo creo que sí, como decías tú en este caso, si tú enseñas a tener tú enseñas a dar un respeto, yo creo que el respeto es la cosa más grande que puede haber en este mundo para poder tener una dirigencia bien, ¿no? Porque no puedes tener como por ejemplo, la mayoría de jefes, hay muchos jefes que se llevan así como que, no sé, o sea, pierden totalmente el respeto con su gente para poder tener como mayor confianza, para poder tener mayor como adquisición, no sé, mayor que todos, como se utiliza mucho un dicho, ¿no? Que sean casi lamebotas para poder tener como esa satisfacción de poder. Yo creo que sí es muy, muy malo. Y yo creo que un jefe también debe de ser como que tiene que ser malo en un cierto aspecto, presentando un respeto para que tú puedas tener como la enseñanza en un buen camino. No puedes tener simplemente la enseñanza si no hay un respeto detrás, porque si no hay un respeto se pierde todo, yo creo. O sea, no tienes totalmente nada y el camino que estás avanzando, lo estás avanzando, pero sin respeto. Entonces, ¿qué vas a aprender de eso, no? O sea, si no, es como tu papá, ¿no? Tu mamá. Si llegas a perder el respeto con tus papás totalmente, yo creo que ya no los tratarías como tus papás. Entonces, en este caso, por ejemplo, tus papás son tus jefes. Entonces, si no tienes ese respeto, pues ya no habría como tal una enseñanza buena, ¿no? O ya si pierdes, por ejemplo, el respeto a tus papás, ya nunca vas a tener como un camino guiado de una forma correcta. Gracias por escucharnos. No olviden que lo que nos importa más es qué opinan ustedes. Recuerden que estos episodios están disponibles en Spotify y demás redes sociales. Suscríbanse al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Claro que sí, suscríbanse en todos los canales, síganos en todos los canales, déjenos un comentario. Lo que más nos importa es qué opinan ustedes. Y recuerden, si nosotros podemos debatir su tema, podemos tener una opinión de ustedes, podemos seguir creando más debates y más opiniones respecto a lo que tenemos en el tema. Síganos en todas las redes sociales, coméntenos qué les parece, qué podemos modificar, qué no podemos modificar. Y pues aquí nosotros saben que estamos a la disposición de ustedes. Y sobre todo nos importa muchísimo su comentario. Nos vemos la próxima semana con otro tema apasionante. Hasta entonces.